Gracias a Dios estamos aquí nueva vez para llevarles a ustedes una entrega más de este su programa Enlace Gobierno Empresa. Hoy vamos a tener la distinguida y oportuna presencia de un gran amigo, un gran empresario, un gran gremialista, una persona con experiencia en estas lides y un colaborador de este programa, que es nuestro amigo y hermano don Manuel Cabrera, pasado presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, como se llama ahora, y con muchas historias que tiene que contar. Y además, periódicamente tiene que venir a pasar revista. Vamos a unos mensajes comerciales para retornar con nuestro programa. Yoka me hace bien. Agua Alaska, la que purifica. Ay, mi hijo, ¿por qué te di de esa agua? Por ahorrarte unos pesitos, tu familia puede terminar en un hospital. Un mensaje de ADEAGUA. Para todos los habitantes de Puerto Plata y la zona norte, Agua de la Fuente es la mejor elección. Procesada al pie de la montaña Isabel de Torres de Puerto Plata. Contiene minerales para la salud de los niños y toda la familia. Agua de la Fuente es la única empresa en el país registrada en la FDA de los Estados Unidos. Posee además el galardón del sello de calidad Digenor. Prefiera Agua de la Fuente, con más de 20 años siendo líder en la preferencia de los puertoplateños. Pídala al teléfono 809-320-9982. Agua de la Fuente, purificación garantizada. Vamos a iniciar nuestro comentario que nosotros reservamos para ustedes. En esta oportunidad vamos a referirnos primero a una felicitación a Codopime, la Confederación Dominicana de la Pequeña, yo le digo que de la micro, pequeña y mediana empresa. Usted sabe que tuvimos por aquí la presencia hace 1 o 2 semanas, no me acuerdo, de el flamante presidente, el ingeniero Isachat Burgos, y tuvimos el privilegio de acompañarles en la juramentación de la nueva directiva. La verdad es que yo felicito a esta entidad porque conozco a Isachat, porque Isachat fue presidente anteriormente, y durante su presidente anterior incluso trabajamos juntos en algunos temas que yo no me acuerdo bien, pero yo creo que Manuel Cabrera estuvo dentro de esos trabajos que hicimos cuando fuimos al Ministerio de Trabajo luchando porque era la aplicación de la clasificación industrial que está contenida en la ley 488-08 de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Isachat tiene una historia y tiene experiencia y además tiene un compromiso con su sector
y lo defiende en los niveles correctos. Y yo por eso tengo que sentirme, porque ese sector yo pienso que hizo causa común sin darse cuenta o no sé de qué manera, con intereses ajenos que no son ilegítimos de otros sectores, pero los intereses legítimos del sector de las MIPYME son tan especiales que tuvo que hacerse una ley para eso, porque son especiales. Y entonces a veces el coqueteo con otros sectores de otros niveles pierde la perspectiva del enfoque donde uno tiene que irse. Y Sachat está en eso. Y eso yo puedo decirlo porque en su discurso de toma de posesión esbozó una especie de temas de agenda que parece que van a ser la guía de su gestión. Y ahí tenemos, por ejemplo, que solicita la eliminación del cobro de ITEVIS por lo facturado, sino por lo cobrado. Que eso es uno de los daños que se le está haciendo al sector de la pequeña, mediana y microempresa. Es tan perverso ese impuesto en este caso, que incluso el presidente, en un acto de justicia y de buscarle un bajadero, anunció que se le eliminaría a las empresas el cobro del ITEVIS por lo facturado, a las empresas que le suplieran, a los suplidores del Estado. Y sin embargo, eso todavía lo que el presidente autorizó, porque él lo que dijo fue, primero vamos a comenzar con el sector de los proveedores del Estado y después pasamos a las otras empresas. Bueno, no se ha podido hacer, porque eso, y aquí lo dijo el viceministro de Industria y Comercio y Pymes, Ignacio Méndez, que realmente eso se estaba organizando y que está en eso, pero que no se ha podido. Bueno, pues él solicita la eliminación del cobro del ITEVIS, pero también solicita la eliminación del cobro de los anticipos, que es otra forma de capitalizar a ese sector, que no es más que el cobro ponderado mensualmente de un promedio de los ingresos de esa empresa del año anterior. Es una cosa, óigame, terrible. Pero además el 1% de los activos, él abogó por todo eso, que se le cobra también a las empresas por tener maquinaria y esas cosas, y eso es inconcebible. Habló también que el 20% de las compras a las MIPYMES que sea determinado e incluido en lo que es el presupuesto general de la nación a través de decisiones y de determinaciones expresas que digan que cada institución del Estado obligatoriamente de su presupuesto establecido y consignado dentro de lo que es el diseño presupuestario, tenía que reservar el 20% para las MIPYMES y hacer luego una especie de reunión con el sector para establecer cuáles de los renglones que requiere esa entidad puede ser suplido por las MIPYMES y con la reserva de ese 20%. A eso hay que aplaudirlo y eso hay que entenderlo. También habló de que la retención de los pagos al gobierno que se le hace a los suplidores, que en vez de ser el 5% del 100% de la facturación, que sea el 5% solamente del 20% de la factura. Esto permite también mucho más liquidez. Y también abogó porque entre en vigencia el régimen contributivo y subsidiado que permitiría a más de 1 millón de personas que están en la informalidad, pues tener los beneficios de la seguridad social. Yo pienso que fue un discurso bien estructurado, ágil, y también otra cosa que dijo, que era la utilización de los contratos de compras de los suplidores del Estado como garantía para solicitud de crédito, que esos sean instrumentos de garantía a la hora de solicitar crédito, y yo lo veo muy bien.
Y creo que la asistencia fue lo suficientemente representativa. Porque ahí estaba, vi a don Gabriel del Río, Doñé, una de las entidades importantes, representantes de las entidades importantes. Vi a Yocasta Guzmán, que tuve el privilegio de estar sentado al lado de ella. Del otro lado tenía flanqueado, estaba por don Ignacio Méndez también. Estaba Bernarda Castillo, la de el IBIS. Estuvo doña Giuliani de lo que es Banreservas, las MIPYMES de Banreservas. En fin, había una serie de personas involucradas en este asunto que yo pienso que fue un buen escenario para la presentación de su enfoque y de su línea de trabajo que va a mantener su gestión. Felicitaciones a Codopyme, y también estamos en la mejor disposición de colaborar y apoyar esa entidad. También nosotros queremos hablar así rápidamente de que los primeros 2 años del presidente Danilo Medina, yo no tengo la virtud que tienen otros de estructurar todo aquello, pero la percepción y las mediciones que hacen las encuestas, los encuestadores y las empresas encuestadoras, establecen que hay una percepción de aprobación de la gestión del presidente. Yo siempre digo más de un 80, porque la gente te dice un 90, entonces yo pienso que es mejor decir más de un 80, y con eso es suficiente. Pero eso es unos resultados que quien le sigue es Correa, ¿entiende?, de Ecuador. Y eso es unos resultados que incluso permiten al presidente darse el lujo. Ya yo lo había dicho aquí hace tiempo, que al presidente se le había sugerido su equipo estratégico de no referirse a la reelección, porque esa insistencia de él, de que él no se va a reelegir, Aquí estos países que son presidencialistas, cuando las personas perciben que el poder se te va a ir de las manos y que tú no vas a estar en el poder, comienzan gradualmente a irse retirando, y eso es, a 2 años, eso no es lo más indicado. Y se les recomendó no hable de eso, y ahora la forma de hablar fue sencillamente de que, bueno, no podemos hablar de ese tema, pero después hablaremos sobre nuestra posición. Ya eso ha generado un avispero, un hormigueo, en la que están diciendo que ya se está generando un adelanto de los precandidatos a arreciar su campaña en virtud de la amenaza que contempla estas declaraciones. Bueno, ustedes saben que yo de política me reservo el derecho de no ser un ducho. Pero eso es, sin embargo, tenemos que aceptar que en el ámbito del 4% de la educación, en donde nuestro país ha demandado la principal inversión y que es parte de la ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo, nosotros vemos 2030, nosotros vemos que este es uno de los ejes en el artículo 33, me parece, de esa ley, precisamente el Pacto por la Educación. Ya eso ha arrancado, tiene defectos y tienes áreas que corregir, como toda entidad que se diseña y se inicia el ámbito de la aplicación de cualquier estrategia, de cualquier naturaleza, conlleva ajustes en lo que es la logística y lo que es la operatividad de cualquier decisión. Entonces nosotros creemos que ha sido exitoso. Y no vamos a hablar de las partes que todavía se están cuestionando, de que los contratistas no están recibiendo los pagos necesarios. Todo eso es verdad y hay que corregirlo. Pero en esencia vamos a
a mejorar lo que es nuestros recursos humanos, la calificación de nuestros recursos humanos, la oportunidad de participación de lo que es el aparato productivo a través de la calificación de la mano de obra y de la preparación, que no conozco fenómeno alguno de un país que sin ese recurso pueda realmente avanzar, ni crecer, ni mantener una sostenibilidad de su aparato productivo y desarrollo. Bueno, pues en el ámbito también de la agricultura, crecimiento, del turismo, crecimiento. Nosotros tenemos algunas reservas en el ámbito de la manufactura y en el ámbito del comercio, que el año pasado tuvo una especie de rezago, que fue en el último trimestre o cuatrimestre que avanzó. Pero en sentido general yo entiendo además que el presidente le ha impreso a su gestión una especie de cambio de lo que es la tradicional conducta de los presidentes con respecto a la relación directa con su pueblo. El presidente ha inaugurado y mantiene ejercitando y ensayando lo que es el acercamiento directo con las personas, con los sectores, en todo el país, y esto le ha ganado una reputación de un hombre cálido, cercano, y que también escucha. En el ámbito de la valentía, cómo enfrentar las cosas, tenemos ahí lo que es la Barrigón, su actuación correcta, tiene pendiente lo de Loma Miranda, tiene pendiente lo de los cobros del impuesto a los paquetes de menos de $200, está pendiente también y trabajando sobre la marcha, sobre el tema de la naturalización y la definición de la nacionalidad dominicana con respecto a los extranjeros en nuestro país. En fin, yo pienso que hay muchas cosas, pero lo más importante en todo esto, el presidente ha hablado de un tema que yo tengo mis reservas, incluso con mi invitado también, y es el asunto del salario. Ese asunto de hablar de que los salarios son bajos, eso no es mentira, eso es una verdad. Ahora lo que tendríamos que hablar es cómo es que vamos a resolver esa parte, dónde está nuestra competitividad, dónde está nuestra rentabilidad. Nuestro país tiene más, el 97-98% son micro, pequeñas y medianas empresas, y las micros son el 91%. Entonces, ¿cómo vamos a ajustar eso? Incluso el presidente acaba de asumir un compromiso muy delicado, porque cuando él dice que los salarios son bajos, yo pienso que él puede iniciar un ensayo por el sector público y comenzar a aumentar los salarios por ahí, porque tiene en sus manos esa herramienta. Entonces eso no es fácil. Tenemos que generar las condiciones. Los recursos que le ingresan al Estado deben ser devueltos a la población para que la capacidad de compra aumente con el sueldo que tenemos. Porque el transporte, la electricidad, la escuela, la seguridad, todo esto, la salud, la alimentación, todo esto tiene un costo tan alto que reduce la capacidad de compra individual. Y eso se traduce con los precios, con los sueldos bajos y esta falta de cumplimiento de los servicios del gobierno, pues también genera eso. En fin, yo pienso que el balance de la gestión del presidente Danilo Medina ha sido positiva. Pero yo quiero que disfrutemos de la presencia de nuestro amigo invitado, don Manuel Cabrera, con quien vamos a conversar después de estos mensajes comerciales.
que no te salga más cara la sal que el chivo, compra siempre botellones de agua de marcas reconocidas que tengan su sello plástico de seguridad y el logo de NSF Internacional. Asociación Dominicana de Embotelladoras de Agua. Agua Alaska, la que purifica. Para todos los habitantes de Puerto Plata y la zona norte, Agua de la Fuente es la mejor elección. Procesada al pie de la montaña Isabel de Torres de Puerto Plata. Contiene minerales para la salud de los niños y toda la familia. Agua de la Fuente es la única empresa en el país registrada en la FDA de los Estados Unidos. Posee además el galardón del sello de calidad Digenor. Prefiera Agua de la Fuente, con más de 20 años siendo líder en la preferencia de los puertoplateños. Pídala al teléfono 809-320-9982. Agua de la Fuente, purificación garantizada. Vamos a iniciar nuestra conversación con nuestro invitado, el señor Manuel Cabrera, pasado presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, empresario, gremialista y conocedor de lo que es nuestro país en el ámbito principalmente productivo, financiero, comercial, todo esto. Manuel, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doctor, por la invitación, siempre bien recibida. Me complace mucho compartir su invitación, espacio no, con tu usted. presencia, porque tú tienes una participación permanente, periódica. Mira, Manuel, yo terminé el comentario que hice hablando sobre el tema que el presidente planteó de los bajos salarios. Y eso lo quiero también pegar para que tú me lo analices de acuerdo a tu forma de ver las cosas. Con la declaración también del gobernador del Banco Central, que también engancha y asume ese mismo discurso y declara en la ponencia de esta semana, final de la semana, jueves, en la que también establece un nuevo modelo para la medición del Producto Interno Bruto, que quiero analizarlo contigo también. Pero ahí se refiere que el gran problema de nuestra sociedad está en los bajos salarios. Yo creo que eso es verdad, pero que habría que hacer un análisis más profundo de la razón de los bajos salarios y qué debemos hacer para corregirlo. ¿Cuál es tu enfoque con respecto a este peligroso tema? Bueno, David, con el análisis que tú acabas de hacer, en pocas palabras me dejaste muy poco que comentar. Porque en verdad, esas son cosas que se dicen fácil, incluyendo la boca del presidente. Se dicen fácil, porque son verdades que nadie puede negar. Es cierto que con salarios bajos un país no se puede desarrollar, eso lo sabemos. Es cierto que los países desarrollados tienen unos niveles de salario muy distanciados, increíblemente distanciados de lo que son los salarios en nuestros países. Y no es solamente el nuestro, es América Latina en general. Todos los países de la mitad del mundo para abajo, con excepción de Australia y algunos países asiáticos ahora, tienen niveles de salario bajo. Por alguna razón Dios hizo este mundo muy injusto, del meridiano para arriba, o del Ecuador para arriba. Los países nórdicos, los salarios son altos en casi todos los países del mundo, del Ecuador para abajo son los salarios bajos casi en todas partes del mundo. Eso y obviamente eso tiene que ver con el desarrollo, con la diferencia de desarrollo entre los países nórdicos y los países del sur. Y eso es una expresión que le estoy diciendo por primera vez porque me vino a la mente como resultado de este análisis y este planteamiento. Ahora,
lo que dice el presidente es verdad, y mucho más en el contexto que él lo dijo, porque él dijo, y él siempre ha sido, y ya lo ha planteado más de una vez, que los salarios, que el desarrollo depende del consumo. ¿Y quién más que yo puedo decir eso que he hecho mía? Y he hecho ese planteamiento antes que el mismo presidente lo dijera. Señor, yo soy testigo. Y aquí mismo en este programa lo he planteado aquí varias veces, que obviamente el consumo es la fuente primordial promotora del desarrollo, del crecimiento, el dinamismo. ¿Por qué? Porque el consumo es lo que genera demanda. El encadenamiento. La demanda es lo que genera producción. La producción entonces crea empleos. Ya. Y los empleos crean entonces... Un círculo virtuoso. Crea un círculo virtuoso. Y obviamente la última parte de ese círculo virtuoso es el ingreso que genera el empleo, que es entonces lo que puede, mientras más alto es, obviamente, mucho más consumo genera, y entonces el círculo virtuoso se alimenta dinámicamente a sí mismo en la medida que los ingresos Los son Estados mayores. Unidos, Manuel, en épocas de amenaza de recesión y recesión, me apuntan inmediatamente a devolver impuestos a los consumidores. Seguro que sí, porque esa es la metodología que se usa en economía desde hace muchos años. El dinamismo de la economía, y fíjate lo que hizo los Estados Unidos, un país donde no es acostumbrado, pero imprimieron muchísimo dinero el gobierno para dinamizar la economía, y demostró ser un método efectivo. Todo el mundo criticó que todos esos 7.000 o 700.000 millones de dólares que se crearon en los Estados Unidos para estimular la economía, que ha sido un desastre. Bueno, resultó que realmente la economía de los Estados Unidos ha sufrido un proceso de recuperación increíble y muy superior a todos los demás países del mundo, donde fueron mucho más restrictivos. Ahora, volvamos de nuevo a la cuestión del salario. Te digo que es fácil plantearlo. Primero, porque el presidente debería tener mucho cuidado cuando hace ese planteamiento, porque él maneja la fuente generadora de empleo individualmente mayor que tiene el país. Aquí se calcula que hay unos 2 millones, 3 millones, 2 millones y pico, 3 millones de personas empleadas. 3 millones y pico. Pero 700.000 son del Estado. Y en los últimos años, ¿quién ha creado, en los últimos 10 años, quién ha creado más empleo es el Estado? El Estado. Pero además, de esas 700.000, el 95% ganan menos de 8.000 pesos. Manuel, eso es verdad. Ganan menos de 8.000 pesos. El salario mínimo en el sector privado, promedio se calcula que anda alrededor de 10.000 pesos, porque el mínimo en el sector de la mediana y gran empresa, y digamos que hasta la pequeña, para alimentar un poco esta lucha que tú has tenido por muchos años de que se aplique la clasificación de las empresas en función del salario, que el comité de salario siempre lo ignora. Así es. Pero que además el aspecto práctico también lo hace imposible, porque cuando el salario mínimo es 11.000 pesos... El aspecto práctico. Nadie trabaja por menos porque ya la gente tampoco trabaja, la gente no es tonta, la gente busca empleo, y más si tú eres un buen empleado, tú vas a pedir que te paguen lo que se establece como salario mínimo, que en este momento llega casi a 12.000 pesos. Entonces, hay una gran diferencia. Un policía, un guardia, gana en este momento alrededor de 6.000 pesos. Y en algunos casos menos. Y el salario en el sector privado es 12.000 pesos. Entonces, si el presidente, si esa verdad de perogrullo que el presidente plantea públicamente, y no voy a decir que en forma demagógica, porque ese es mi presidente, lo admiro y lo quiero muchísimo, y creo que lo está haciendo muy bien, pero hay que tener cuidado porque en la empresa que él maneja, los salarios son casi la mitad promedio de lo que es. Oye, qué interesante eso, en la empresa que él maneja. Pero además, donde más injusticias hay, porque es en el gobierno donde hay funcionarios del gobierno y de algunas instituciones del gobierno que ganan 1 millón de pesos al mes, mientras un policía gana 6 millones. Entonces, ahí hay 6.000 pesos. Entonces, es también donde existen las mayores injusticias en términos de diferencia. Porque en el sector privado esas diferencias no son tan marcadas. No puede. No puede o no se lo permiten. Sí. Ahora, tú me vas a decir, bueno, pero aquí hay gente que gana en el sector privado $500,000 de pesos. Y más.
pero son muy pocos, Sí. muy pocos. Y usualmente, al que es dueño de una empresa, se puede poner el salario que él quiera, porque es su empresa y es su dinero. Desde luego. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, lo que creo que, contestando tu pregunta, sí estamos de acuerdo con el presidente. Ahora, ¿cuál es la gran pregunta que yo me hago? ¿Por qué el salario? Porque los empresarios sabemos eso. Los empresarios no queremos pagar bajos salarios. El problema es que este es un país que tiene que competir. En este momento el sector manufacturero, que es el sector donde mayor cantidad de empleo y encadenamiento se genera en la economía, hoy acaba de salir una publicación que dice que en el 2007 representaba el 21.8% del Producto Interno Bruto y que en el 91 y en el 2007... Con el año base 91. Sí, y en el 2007 representaba el 12.8%. Y yo me atrevería a decir que en este momento posiblemente sea menor. Lo cual quiere decir que el sector mayor generador de empleo en el pasado y que debería se ha contraído. Se está contrayendo en forma inminente. Y yo he planteado ya en varias ocasiones que en este momento el sector manufacturero está generando, según las estadísticas del Banco Central, alrededor de 400.000 empleos. Y yo planteo que eso representa un déficit con relación a lo que debería ser si tomamos en cuenta el crecimiento de la economía en estos años, del 2000, donde se generaban alrededor de 500 y tantos mil empleos en el sector manufacturero, ahora estamos en menos de 400.000 o cerca de 400.000, o sea, 100 y pico de mil empleos menos en un periodo de ¿cuánto? De 14 años. 14 años. Si le aplicamos un 2 punto algo por ciento de crecimiento promedio, que es lo que dice esto que ha tenido la economía promedio en los últimos años, o ponle tú que sea un 3%, 5% dice la economía, mentira, el PIB ha crecido 4.8%, dice ahí, promedio. Entonces, si le aplicamos eso a 14 años, estamos hablando de 60%. Sí. De un 60% más de 500.000 deberíamos estar generando alrededor de 800.000 empleos en el sector manufacturero y estamos en 400. Eso es lo que hay que valorar. Entonces, lo que hay que preguntar es, ¿qué está pasando? ¿Por qué en República Dominicana, con bajo salario, el costo de producir es más alto que en los Estados Unidos y que en otros países del mundo? Y que compiten con nosotros. Y que en Centroamérica, sí, porque tenemos un DR CAFTA que está comiéndose vivo a los industriales dominicanos y que dudo y que se lo va a seguir comiendo porque no se puede competir. Y tú planteabas parte del problema. El problema es que aquí hay una serie de costos que no se ven, que es lo que imposibilita la competitividad. Y puedo mencionar el costo de la energía, puedo mencionar los impuestos que tienen que pagar los empresarios, porque ¿qué pasa en este país? La mayoría de la gente, aquí se habla mucho, y el mismo gobierno plantea de las exenciones que reciben los empresarios. Eso es verdad, Manuel, que de las exenciones, pero mira, pero sí. Yo quiero que ese paréntesis tú me lo guardes ahí, porque yo sé que los amables televidentes están enfocados en tus declaraciones, pero tenemos que irnos a unos mensajes comerciales obligados. Yoka me hace bien.
Agua Alaska, la que purifica. Ay, mi hijo, ¿por qué te di de esa agua? Por ahorrarte unos pesitos, tu familia puede terminar en un hospital. Un mensaje de ADEAGUA. Para todos los habitantes de Puerto Plata y la zona norte, Agua de la Fuente es la mejor elección. Procesada al pie de la montaña Isabel de Torres de Puerto Plata. Contiene minerales para la salud de los niños y toda la familia. Agua de la Fuente es la única empresa en el país registrada en la FDA de los Estados Unidos. Posee además el galardón del sello de calidad Digenor. Prefiera Agua de la Fuente, con más de 20 años siendo líder en la preferencia de los puertoplateños. Pídala al teléfono 809-320-9982. Agua de la Fuente. Purificación garantizada. Estamos conversando con el señor Manuel Cabrera, pasado presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y un conocedor de lo que son las lides empresariales y productivas comerciales del país. Manuel, yo te interrumpí en el segmento anterior cuando tú iniciabas el enfoque sobre los costos encubiertos y la comparación de nuestro país con nuestros competidores Centroamérica, por ejemplo. Bueno, menciona Centroamérica y yo hablaba de un costo importantísimo en República Dominicana y voy a mezclarlo con otro y le voy a llamar el costo energético. Y ahí voy a mezclar el costo de la tarifa eléctrica que pagan los empresarios y el costo del transporte, que son impuestos dos también tú hablabas. Factores, pero voy a concentrarme en esos dos, porque esos son de esos costos que nunca se mencionan y que la gente como que no hace conciencia. Esos dos factores tienen una incidencia altísima en el costo de producir. En algunos renglones es muy alta. Por ejemplo, te puedo mencionar un renglón que tú conoces muy bien, que es la industria del plástico. Y del agua. Y del agua. Pero vamos a hablar de la industria del plástico. El costo de la energía en una industria de plástico es altísimo. Yo no sé cuánto es el porcentaje, pero debe andar del costo de producción por sobre un 20%, el costo de la energía. Y el costo de transporte en el agua. Ok. Que no solo es el costo de la tarifa eléctrica, es el costo también de la energía, de las plantas que hay que tener para tú... ¿De los equipos? Maquinarias. De las plantas eléctricas que tiene que tener toda industria en este país para de emergencia, suplir los famosos, ahora vamos a llamarlo, apagones financieros que tiene que dar el sistema eléctrico para poder mantener la sostenibilidad del sistema. Entonces, cuando ponemos esos dos factores, es altísimo. Una planta de una fábrica de plástico tiene que tener unas plantas como de 700, 800, 1000 kilos. Sí, así dos. es. Sí, dos. Sí. Una planta de esa debe costar 3 o 4 millones de pesos. Más el gasoil a 200 pesos que consume, a 200 y pico pesos que consume esa planta. Entonces, estamos hablando de un costo, por hablar de eso, pero resulta que el costo que tiene producir un plástico se refleja en el costo que tienen todas las industrias que usan plástico como materia prima. Y cada vez que ese costo aumenta, el costo de producción de esa industria aumenta. Pero la gasolina aquí aumenta exponencialmente todas las semanas. Y cuando baja muy lentamente cuando resulta que disminuye. Entonces, eso también se refleja marcadamente en el costo de producción y de distribución de los productos nacionales. Por otro lado, tú tienes que ponerle otros costos. La seguridad social aquí en República Dominicana, mientras en Centroamérica, la proporción de seguridad social de un peso de salario es alrededor de un 40%. Aquí es un 64%.
cuando tú le pones el conjunto de lo que son la seguridad social, más los costos, más los porcentajes que se pagan. Infotec. Infotec. Óyeme, te voy a mencionar cómo es que son las cosas en este país. Oye, aquí unos genios decidieron que el costo de la IRL es el costo del riesgo seguro laboral. del riesgo laboral. Sí. Le pusieron 1% que tenemos que pagar los empresarios. Sí, señor. Pues resulta que ahora, después de creo que 8 años que tiene el sistema de seguridad social, hay 15,000 millones de pesos acumulados en bancos porque se equivocaron, pero no lo corrigen. No. Se equivocaron porque ese 1% no era el porcentaje que demandaba, porque resulta que en todo ese periodo, o sea, no han gastado 500 millones de pesos, además de que cuando un empleado se accidenta, le da muchísimas largas y muchísimas excusas para no pagar el dinerito con 15,000 millones. Son de las cosas que suceden en este país y que nadie le hace. Ese dinero ahora no se puede tocar porque es parte del sistema. Pero a los empresarios tampoco le bajan el 1%, porque aquí, y eso lo pagan los empresarios. El Infotep lo pagan los empresarios. En estos días oí yo un comunicador en la radio diciendo que los empleados pagaban una proporción del Infotep. A ese grado de ignorancia se llega en este país. 1%. Todos son empresarios. Pero bueno, te mencionaba, y no quiero que se me pase esto porque es importante, porque aquí se ha creado una gran confusión con relación a las exenciones que recibe el sector empresarial, los empresarios, como le dicen, incluyendo los políticos. Yo he oído funcionarios de Hacienda hablar de esto y decir que los empresarios aquí reciben alrededor, que el gobierno sacrifica 120,000, 130,000 millones del presupuesto para cedérselo en exenciones a los... Y de eso, el 80%, no, el 70% de eso es el ITEVI, que no es a los empresarios. Los empresarios lo único que hacen con el ITEVI es recibirlo y pagar, para no pasárselo al comprador. Entonces, eso es las exenciones que hace el gobierno a los consumidores de menos ingresos, que de hecho es la única contribución que hace el gobierno con ese sector de la población. Deuda social. Que es exonerarlo del impuesto en arroz, en habichuela, y hasta eso ya le quieren poner ITEVI. De modo que se crea esa confusión. No es verdad que los empresarios reciben 118,000, 120,000 millones de exenciones. Se calcula, y en estos días oí a este muchacho del CONEP hacer un análisis, a Rafael Páez, que hizo un análisis muy apropiado y dijo que realmente el sector empresarial, de hecho, los empresarios, porque ahí están las exenciones de zona franca, ahí creo que hay 8,000, 10,000 millones que son exenciones de zona franca, pero él dice, bueno, quítenle las exenciones y eliminen la zona franca, porque las zonas francas no pueden funcionar si tienen que pagar impuestos bajo otro esquema, porque en todas partes del mundo estamos compitiendo con el exterior. Hasta los países desarrollados es así. Entonces, usted elimina, y la zona franca, que representa 150,000 empleos de los 400,000 que se generan en el sector manufacturero, desaparece. Porque si aquí... Entonces, ¿qué porcentaje decía él que correspondía a las exenciones? Él calculaba que son alrededor de 20,000 millones. Pero que no son exenciones, son incentivos. Pero ahí está incluyendo que son incentivos, que no son exenciones, porque ahí está incluyendo, por ejemplo, las exenciones que se hacen en la tarifa que tienen los industriales. Sí, los clientes no regulados. Los clientes no regulados, para tratar de aminorar el problema que yo te planteaba anteriormente, pero esos son solo algunos empresarios que lo tienen, son los empresarios que son muy grandes, que consumen mucho, que el costo de distribución para la generadora es mucho menor y por tanto le hacen le quitan esa parte porque ellos tienen un costo menor, que eso nunca se dice, pero en realidad es una explicación, una forma de ellos reducir el costo, porque no tienen que incurrir. No es lo mismo darle 2,000 kilos, entregárselo a una fábrica de plástico, por decirte algo muy grande, que distribuírsela a 50,000 familias. Entonces, esas son una de las razones por las cuales se toman esas decisiones. Mira, Manuel, rápidamente, porque esta conversación tenemos que tenerla con más cercanía. Ahí tenemos, el presidente va a mandar para el Congreso la modificación a la ley de proindustria y también a la modificación de la ley 2801
¿Qué tú crees de eso? Porque eso estuvo incluso dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo. No, y en la 253-12, que fue la de recaudación, de eficiencia recaudatoria para la sostenibilidad de la economía, en donde el presidente introdujo la modificación a la ley 2801, pero la tuvo que sacar. Y dijo que en 60 días la introducía y van 2 años. Mira, aquí todo lo que implique incentivo a la industria es un pecado. Y lo ha permitido el propio gobierno, porque como decía anteriormente, el propio gobierno es que ha satanizado eso. La ley de proindustria, que por esa misma razón ha sido castrada desde el principio, unas pequeñas incentivaciones que se le daba para reinversión. Para reinversión y para que se modernizaran y se adecuaran y poder competir y poder tal vez algún momento lograr ese planteamiento que hizo el gobernador del Banco Central con mucha elocuencia. Hay que convertirnos en un país exportador. Y nos vamos a poner, óyeme, hoy día, esto no es cuestión de ñe, es cuestión de papeleta. Si tú no estás en condiciones y pones el país en condiciones de poder producir en forma más económica para competir con los occidentales, para competir hoy día con Centroamérica, que tiene una luz, un costo energético que debe ser la mitad del de nosotros, la tarifa eléctrica. Entonces, promedio. Entonces, y además, como tú planteabas, se toman una serie de acciones que el gobierno le está tomando para reducir el factor que le saca al empleado con bajos ingresos una gran proporción de su salario, porque aquí lo que no se dice es que un empleado que gana 11,000 pesos tiene que gastarse 2,000, 2,500 o 3,000 pesos en transporte. Entonces, el que tiene el salario más bajo, naturalmente, una mayor proporción. Un empleado en este país, y gracias a Dios pareciera que eso va a cambiar, cualquier persona que aquí gana más de 15 o 20 mil pesos no manda a su muchacho a la escuela pública, la manda a una escuela privada, aunque sea en su barrio. Bueno, eso se le lleva otro 10 o 15% del salario. Y así te pudiera salud por lo menos ahora. Para los del régimen contributivo, ya eso ya nos representa, y tú sabes que yo siempre he defendido eso, ya eso nos representa un problema porque el seguro le permite quitarse esa espada de Damocles que representaba para una persona que gana 11,000 pesos, que se le enfermara un familiar y tenía que consumir 4 o 5 salarios de un año para poder resolver ese problema. Y entonces esos son los problemas que tiene también el ingreso. No es solamente que es bajo lo que gana, pero es que una gran proporción de lo que gana una persona de ingresos mínimos se lo tiene que gastar en servicios por los cuales no debería pagar y que debería cubrirlo el gobierno con los ingresos que recibe de lo que contribuimos, con la proporción que nos corresponde en función de aquellos que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y debo aclarar para que se entienda, aquí la mayor contribución que recibe el Estado en términos de ingresos lo recibe del sector empresarial, porque aquí el 90% de los que ganan salario están exentos de pagar impuestos. Eso es parte del problema que tenemos como país. De modo que estas cosas hay que verlas dentro de ese contexto y el presidente debería tomarlas en cuenta cuando ya hace un planteamiento así, que le pone presión a un sector empresarial del cual los pequeños, medianos empresarios, que son los que representan el 98% de las empresas, son los que más pesado tienen que cargar, porque son los que tienen las condiciones más perentorias en términos de poder competir. Manuel, todo se queda como comenzamos, por conversar. Esto te obliga a que tu presencia sea más corta el tiempo, la frecuencia, para debatir temas, ¿sabes? Como lo que es el Código Laboral, la cesantía, otras leyes, pero ya los muchachos nos hicieron la seña consabida de que ellos hacen así y ya, y entonces me hacen el rap, y me hacen así, y ahora lo que tenemos que irnos a unos mensajes comerciales para regresar con nuestra despedida.
yuca me hace bien. Para que no te salga más cara la sal que el chivo, compra siempre botellones de agua de marcas reconocidas que tengan su sello plástico de seguridad y el logo de NSF Internacional. Asociación Dominicana de Embotelladoras de Agua. Agua Alaska, la que purifica. Para todos los habitantes de Puerto Plata y la zona norte, Agua de la Fuente es la mejor elección. Procesada al pie de la montaña Isabel de Torres de Puerto Plata. Contiene minerales para la salud de los niños y toda la familia. Agua de la Fuente es la única empresa en el país registrada en la FDA de los Estados Unidos. Posee además el galardón del sello de calidad Digenor. Prefiera Agua de la Fuente, con más de 20 años siendo líder en la preferencia de los puertoplateños. Pídala al teléfono 809-320-9982. Agua de la Fuente. Purificación garantizada. Gracias a Dios hemos llegado al final de esta jornada de trabajo. Gracias a ustedes. Gracias infinitas por permitirnos llegar a sus hogares bajo la atención de ustedes y esa generosa participación que ustedes nos entregan toda la semana. Pero yo no debo olvidarme, porque los muchachos también me lo recuerdan, que aquí tenemos a parte de los dueños de este programa, que este programa es del sector empresarial, principalmente de la Asociación Dominicana de Embotelladores de Agua. Y esas empresas que ustedes ven ahí son verdaderos ejemplos de trabajo, de creatividad, de emprendimiento, de tesón. Y tenemos ahí esa presentación del grupo Agua y Hielo Alaska, que es una propuesta que ellos han presentado ante la población, la pura de Alaska. Esta tiene otra connotación, que es un atractivo para los establecimientos que venden estas aguas para los bebés, para las leches. Dice que pH balanceado, con pH balanceado para proteger la salud de sus niños. Está en todos los establecimientos donde usted quiera adquirir esta presentación, que tiene 2 litros y tiene una forma de dispensar el agua, de usted tomar el agua con un dispensador que usted controla la salida fácilmente. Dicen ellos, evitando la dificultad del manejo del botellón. Gracias a Dios y gracias infinitas a ustedes por la atención, y esperamos que la próxima semana Dios permita estar de nuevo con ustedes en una entrega más de su programa Enlace Gobierno Empresa. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.